En 1999, la NASA apagó todos sus sistemas de golpe durante 21 días. El Pentágono entró en alerta máxima. Las agencias de seguridad más poderosas del mundo movilizaron todos sus recursos para atrapar al responsable. Cuando finalmente lo encontraron, era un adolescente de 15 años sentado en su habitación en Miami. Esta es la historia de Jonathan James, el chico que le demostró al sistema lo frágil que era y lo que el sistema le hizo después. Para entender lo que Jonathan James hizo, primero hay que entender quién era. Nació en Miami en 1983. Desde chico tuvo una obsesión con las computadoras que sus padres no sabían muy bien cómo manejar. A los 13 años le quitaron la PC de su cuarto porque simplemente no podía parar. Pero quitarle la computadora a Jonathan no lo detuvo. Lo obligó a buscar otras formas de acceder. Lo que hacía no era lo que hacen la mayoría de los chicos de su edad. Mientras otros jugaban afuera, él aprendía a programar en lenguaje C solo, sin cursos, sin tutoriales, sin nadie que le enseñara. Instaló Linux en la computadora de su padre y empezó a explorar los límites de lo que podía hacer. El primer sistema que hackeó no fue la NASA ni el Pentágono, fue el sistema escolar del condado Miami-Dade. Entró, modificó sus propias notas y salió sin dejar rastro. Para Jonathan era un juego, una forma de probar hasta dónde podía llegar. Nadie lo tomó en serio. Era un adolescente. ¿Qué daño podía hacer realmente un chico de 15 años desde su habitación? Estaban a punto de descubrirlo. Era 1999. Internet todavía era algo relativamente nuevo para la mayoría de la gente. Las grandes organizaciones empezaban a digitalizar sus sistemas sin entender del todo los riesgos que eso implicaba. Y Jonathan James lo sabía. Su primer objetivo real no fue la NASA, fue Bell South, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos. Entró a sus sistemas, exploró lo que había adentro y salió. No robó dinero, no destruyó nada, solo quería ver si podía. Y podía. Pero Bell South era un calentamiento. Lo que vino después cambió todo. Jonathan apuntó al centro de vuelo espacial Marshall de la NASA, ubicado en Huntsville, Alabama. Este centro no era cualquier dependencia, era el responsable del software que controlaba la temperatura y la humedad de la Estación Espacial Internacional. El mismo software que mantenía vivos a los astronautas que estaban en órbita en ese momento. Entró, navegó por los sistemas y descargó ese software completo. El valor estimado del programa que robó era de $1.700.000, pero el daño real no fue económico, fue el pánico que generó. Cuando la NASA detectó la intrusión no tuvo otra opción, apagó todos sus sistemas durante 21 días mientras buscaba al responsable y evaluaba el daño. El costo de esa interrupción fue de $41.000. Y la Estación Espacial Internacional quedó temporalmente sin el software que monitoreaba las condiciones de vida de su tripulación. Pero Jonathan no paró ahí. Su siguiente objetivo fue la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, una división del Pentágono cuya función es identificar y reducir las amenazas de armas de destrucción masiva contra Estados Unidos. Si la NASA era un objetivo impresionante, esto era directamente territorio de guerra. Entró a sus servidores, robó 3.300 correos electrónicos clasificados, nombres de usuario, contraseñas, información de empleados militares con acceso a sistemas sensibles. Un adolescente de 15 años acababa de penetrar la red de defensa más poderosa del mundo desde su habitación en Miami. Y todavía nadie sabía quién era. Cuando el Pentágono y la NASA confirmaron que habían sido comprometidos, la respuesta fue inmediata.
el Departamento de Defensa activó una investigación conjunta con la NASA, el FBI y las autoridades locales de Florida. No era una investigación cualquiera, era la primera vez en la historia que el gobierno de Estados Unidos coordinaba una operación de esa escala para atrapar a un hacker. Lo que no sabían todavía es que estaban buscando a un adolescente. El rastreo llevó meses. Jonathan no era descuidado, sabía cómo moverse en los sistemas sin dejar huellas obvias. Pero nadie es perfecto. Y los investigadores eran muchos y tenían tiempo. El 26 de enero del año 2000, agentes del Departamento de Defensa, de la NASA y de la Policía Local de Miami se presentaron en la dirección que habían rastreado. Esperaban encontrar un operativo sofisticado, una red de hackers, algún tipo de organización. Encontraron la habitación de un chico de 15 años. Jonathan estaba sentado frente a su computadora cuando entraron. No opuso resistencia. No había nada que oponer. El juego había terminado. Lo que vino después fue donde el sistema mostró su primera contradicción. Al ser menor de edad, las leyes no permitían aplicarle los mismos cargos que a un adulto. Los fiscales querían el máximo, pero tenían las manos atadas. La sentencia final fue 6 meses de arresto domiciliario, prohibición absoluta de usar computadoras con fines recreativos y una condición que a muchos les pareció casi cómica dado el contexto. Cartas de disculpa escritas a mano dirigidas al secretario de Defensa y al administrador de la NASA. El chico que había paralizado los sistemas espaciales de Estados Unidos tenía que escribir una carta de disculpas. Pero la historia no terminó ahí. Antes de cumplir los 18 años, Jonathan violó las condiciones de su libertad condicional por consumo de drogas. El sistema que ya lo tenía en la mira aprovechó la oportunidad. Fue enviado a un centro correccional juvenil en Alabama, donde pasó varios meses. Cuando salió, Jonathan James tenía 18 años, un historial judicial, prohibición de usar computadoras y toda su vida por delante, o al menos eso parecía. Durante varios años después de salir del correccional, Jonathan James intentó rehacer su vida, sin computadoras, sin el mundo que conocía, tratando de ser una persona normal en un sistema que ya lo había marcado para siempre. Pero el sistema no lo había olvidado. En 2007, 8 años después del hackeo a la NASA, una serie de ataques masivos sacudió a las principales cadenas comerciales de Estados Unidos. TJ Cakes Companies, una de las empresas minoristas más grandes del país, fue vulnerada. Los datos de millones de tarjetas de crédito fueron robados. El daño económico fue enorme y el FBI abrió una de las investigaciones de cibercrimen más grandes de la historia. El responsable resultó ser Albert González, un hacker de Miami con una historia larga y compleja. Pero durante la investigación, algo llamó la atención de las autoridades. Empezaron a mirar a Jonathan James. No había pruebas concretas que lo vincularan al ataque, ninguna evidencia directa, ningún rastro digital que llevara a su puerta. Pero su historial, su origen en Miami, su conexión con el mundo del hacking fueron suficientes para que los investigadores lo pusieran en su radar. Jonathan lo supo, y lo que sintió no fue solo miedo. Fue algo más profundo y más oscuro, la certeza de que el sistema que ya lo había perseguido una vez estaba volviendo por él. Que no importaba lo que hubiera hecho o dejado de hacer desde entonces, que su pasado iba a seguirlo para siempre, que no había salida. Empezó a escribir 5 páginas a mano, una carta que explicaba todo lo que pensaba, todo lo que sentía, todo lo que creía que iba a pasarle. Nadie la leyó a tiempo. El 18 de mayo de 2008, Jonathan James fue encontrado muerto en su casa de un disparo. Tenía 25 años. A su lado estaba la carta que había estado escribiendo. 5 páginas donde declaraba su inocencia en el caso de TJX. 5 páginas donde explicaba que no confiaba en el sistema de justicia estadounidense.
donde decía que había visto de cerca cómo funcionaba ese sistema y que no estaba dispuesto a pasar años de su vida preso por algo que no había hecho. Escribió que prefería morir libre. Las autoridades clasificaron la muerte como suicidio y cerraron el caso rápidamente. Pero la comunidad hacker no lo aceptó tan fácilmente. Las preguntas empezaron a circular de inmediato. ¿Por qué cerrar el caso tan rápido? ¿Por qué un chico de 25 años sin cargos formales en su contra, sin juicio inminente, sin ninguna condena concreta tomaría esa decisión? ¿Era realmente una coincidencia que el único hacker con historial conocido relacionado al caso de TJX muriera justo en el momento en que la investigación se intensificaba? Chris Soghoian, investigador de seguridad y privacidad que siguió el caso de cerca, fue uno de los primeros en plantear públicamente que algo no cerraba. Que la velocidad con la que las autoridades archivaron todo era llamativa. Que una persona que se siente perseguida injustamente no necesariamente toma esa decisión. A veces alguien la toma por ella. Albert González, el verdadero responsable del ataque a TJX, fue arrestado meses después de la muerte de Jonathan. Fue condenado a 20 años de prisión en 2010. La sentencia más larga jamás impuesta a un hacker en Estados Unidos hasta ese momento. Jonathan James nunca llegó a ese juicio, nunca pudo demostrar su inocencia, nunca tuvo la oportunidad de pararse frente a un tribunal y decir lo mismo que escribió en esas 5 páginas. Su padre, que siempre había tenido una relación distante con él, declaró después de su muerte que a pesar de todo sentía orgullo. Que su hijo había hecho algo que nadie más en el mundo había podido hacer a esa edad. Que había demostrado que un chico solo con una computadora y curiosidad podía poner en jaque a las organizaciones más poderosas del planeta. Jonathan James tenía 15 años cuando hackeó la NASA. Tenía 25 cuando murió. En el medio vivió más que la mayoría. Entonces, ¿qué fue Jonathan James realmente? ¿Un criminal? ¿Un genio? ¿Una víctima del sistema que él mismo había desafiado? La respuesta depende de quién te la cuente. Para el gobierno de Estados Unidos fue un intruso, alguien que violó sistemas clasificados y que pagó las consecuencias. Para la comunidad hacker fue un héroe, un adolescente que demostró que la curiosidad y el conocimiento pueden ser más poderosos que cualquier presupuesto de seguridad. Para su familia fue simplemente Jonathan, un chico brillante que el mundo no supo cómo manejar. Lo que sí es innegable es esto. Un chico de 15 años, solo en su habitación en Miami, sin recursos ni entrenamiento formal, entró a los sistemas de la NASA y del Pentágono y los paralizó. No para robar dinero, no para causar daño, solo para ver si podía. Y pudo. El sistema tardó meses en encontrarlo, años en olvidarlo y una sola investigación en volver a ponerlo en la mira. Y cuando eso pasó, Jonathan James tomó la única decisión que sintió que todavía era suya. ¿Fue realmente una decisión propia? ¿O el sistema que había desafiado de adolescente encontró finalmente la forma de silenciarlo? Esa pregunta no tiene respuesta oficial, y quizás eso es lo más inquietante de todo. Si este video te hizo pensar, déjame en los comentarios qué crees vos. ¿Suicidio o algo más? La historia de Jonathan James no termina con su muerte. Termina con la pregunta que dejó abierta. Y esa pregunta sigue ahí, esperando. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Porque esta es solo la primera de muchas que el sistema preferiría que no supieras.